Buenas, yo soy Julia Elbeza, soy residente de segundo año del Centro de Salud El Greco y junto con mis compañeras Ángela y Lola vamos a hablar acerca de los accidentes en pediatría. Antes de entrar de lleno en los distintos tipos de accidentes, nos gustaría hacer una pequeña introducción sobre la reanimación cardiopulmonar. Antes que nada, definir lo que es una parada cardiorrespiratoria. Se trata de la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad del corazón y de la respiración espontánea. En el caso de los pacientes pediátricos, la principal causa es de origen respiratorio. Cuando nos enfrentamos a una parada cardiorrespiratoria, siempre tenemos que tener en mente las causas reversibles, que nos podemos acordar de ellas fácilmente a través de las 4H y las 4T. Las 4H, que son la hipoxia, la hipovolemia, la hipotermia y la hipo y la hiperpotasemia, y las 4T, que son los tóxicos, el tromboembolismo pulmonar, el taponamiento cardíaco y el neumotoras a tensión. Primero vamos a hablar un poquillo acerca de la reanimación cardiopulmonar básica y más adelante de la avanzada. Entonces, cuando nos encontramos a un niño inconsciente, lo primero de todo es verificar que realmente el niño está inconsciente. Vemos que no responde, una vez que no responde, tenemos que pedir ayuda. Ante un niño inconsciente, lo primero es maniobras de apertura de la vía aérea. De elección, la maniobra frente-mentón. En el caso de los niños, se hace una extensión moderada del cuello y en el caso de los lactantes se prefiere una posición neutra. Una vez que hemos abierto la vía aérea, tenemos que comprobar que el niño respira normalmente. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, viendo que hay elevación del tórax o del abdomen, sintiendo las respiraciones en las mejillas o bien escuchando la respiración. En el caso de que el niño respire normalmente, pues lo que hacemos es ponemos en posición lateral de seguridad. Si el niño no respira, ¿qué hacemos? Pues damos 5 ventilaciones de rescate. Esto es algo distinto a la reanimación cardiopulmonar básica en adultos. Tras esas 5 ventilaciones de rescate, tenemos que verificar que hay signos vitales, bien que el niño tosa, que se mueva. En el caso de que haya signos vitales, lo que tenemos que seguir es dando ventilaciones a un ritmo de unas 12 a 20 ventilaciones por minuto. En el caso de que no haya signos vitales o bien que haya pulso pero que este sea inferior a 60 latidos por minuto, entonces tenemos que iniciar el masaje cardíaco, que se hace a un ritmo de unas 100 compresiones por minuto. Se hace con una relación de 15 compresiones por cada 2 ventilaciones. Respecto a la reanimación cardiopulmonar avanzada, nosotros lo vamos a desglosar en 4 partes, pero siempre teniendo en cuenta que todo se hace de forma simultánea. Lo primero, la vía aérea, como hemos dicho, apertura manual de vía aérea, de elección la maniobra frente-mentón, excepto en politraumatizados o cuando sospechemos que hay traumatismo cervical, que de elección será la tracción mandibular. Una vez que hemos abierto la vía aérea, tenemos que introducir la cánula orofaringia. El tamaño de la cánula se mide con la distancia entre los incisivos superiores y el ángulo mandibular. Tener en cuenta que en niños que estén conscientes o que estén agitados no podemos introducir una cánula porque podemos provocar una broncoaspiración o un laringoespasmo. En el caso de los lactantes se introduce directamente con la concavidad hacia abajo y en los niños, al igual que en los adultos, los niños más mayores, pues se introduce con la concavidad primero hacia arriba y después se gira a 180 grados. Después tenemos que aspirar las secreciones con una sondita y previo a la intubación endotraqueal tenemos que ventilar con bolsas de reanimación y con mascarilla. La mascarilla tenemos que ver bien que ajuste a la cara del niño. En el caso de los lactantes y los niños pequeños se pueden utilizar indistintamente mascarillas redondas o triangulares. En el caso de niños más mayores se utilizan mascarillas triangulares. Posteriormente pues intubamos. En el caso de que no podemos intubar porque sea una intubación difícil o bien no conozcamos bien la técnica, podemos utilizar mascarillas laringeas. Después de la vía aérea, bueno, pues vamos a hablar un poquito acerca del masaje cardíaco. Como hemos dicho antes, se hace a un ritmo de 100 compresiones por minuto con una relación de 15 compresiones por cada 2 ventilaciones. En el caso de que el niño ya esté intubado, no es necesario sincronizar el masaje con la ventilación. La compresión, bueno, pues la compresión tiene que, para que sea efectiva, tiene que deprimirse al menos 1/3 del diámetro anteroposterior del tórax y ¿dónde tenemos que comprimir? Pues se comprime en la mitad inferior del esternón, aproximadamente un través de dedo por encima de la apófisis sifoide. En el caso de los lactantes se hace con 2 dedos o bien abrazando el tórax y presionando con los 2 pulgares y en el caso de los niños pues se hace con el talón de la mano manteniendo el brazo extendido. Fármacos y fluidos. Pues mientras que estamos ventilando al paciente haciéndole el masaje, necesitamos ir canalizando una vía a través de la cual poder infundir fármacos y otros fluidos. La vía de primera elección es la vía venosa periférica, en el caso de que esta no se pueda canalizar. De segunda elección está la vía intraósea.
En niños menores a 6 años es de 1 a 3 centímetros por debajo de la meseta tibial interna. En niños mayores a 6 años 1 a 3 centímetros por encima del maleolo tibial. Los fármacos más importantes en la reanimación cardiopulmonar son la adrenalina, la amiodarona y el bicarbonato. La adrenalina se utiliza en paradas tanto con ritmos desfibrilables como no desfibrilables a dosis de 10 microgramos kilo y administrándose cada 3-5 minutos. La amiodarona se utiliza solo en paradas con ritmos desfibrilables a dosis de 5 microgramos kilo. La primera dosis se pone después de la tercera desfibrilación y la segunda y última dosis en el caso de que proceda después de la quinta desfibrilación. En el caso del bicarbonato, este tan solo se utiliza en las paradas cardiorrespiratorias prolongadas, es decir, aquellas que duren más de 10 minutos, y en las acidosis metabólicas documentadas, repitiendo la dosis cada 10 minutos. Y ya por último, el diagnóstico y el tratamiento de las arritmias. Mientras que estamos ventilando, haciendo el masaje, infundiendo fluido, tenemos que ir monitorizando al paciente si no estaba previamente monitorizado. Lo primero de todo, analizar el ritmo que aparece en el monitor. Los únicos ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. En el caso de que detectemos un ritmo desfibrilable, lo primero que tenemos que hacer es aplicar una descarga. Tras esa descarga, lo que hacemos es maniobras de RCP durante otros 2 minutos. Durante esos 2 minutos tenemos que ir analizando el ritmo en el monitor mientras que persista la taquicardia ventricular sin pulso o la fibrilación ventricular. Tenemos que ir dando descargas y haciendo maniobras durante otros 2 minutos. Tras la tercera descarga es en el momento en el que se pone la primera dosis de adrenalina y la primera dosis de amiodarona. Si durante esos 2 minutos después de la descarga en los que estamos haciendo maniobras de RCP vemos en el monitor que aparece un ritmo organizado, no tenemos por qué parar las maniobras de RCP, de hecho tenemos que proseguir hasta que veamos que el paciente tiene signos vitales. En el caso de que en el monitor lo que veamos sea un ritmo no desfibrilable, lo único que podemos hacer es seguir con las maniobras de reanimación cardiopulmonar y administrar adrenalina cada 3-5 minutos. Y bueno, en esta diapositiva pues os he puesto un algoritmo que es básicamente lo que hemos hablado hasta ahora, que lo podéis ver más detenidamente después. Bueno, y ahora ya vamos a entrar de lleno en los distintos tipos de accidentes. En primer lugar, nos gustaría hablar acerca de las heridas y las quemaduras. Las heridas es uno de los motivos más frecuentes de consulta en los servicios de urgencia. Nosotros nos vamos a referir sobre todo a las heridas incisas y a las heridas por mordedura. Y vamos a hablar fundamentalmente sobre la profilaxis. En primer lugar, la profilaxis antitetánica. En la tablita que vemos en la diapositiva podemos ver lo que tenemos que hacer en función de la situación vacunal del niño y de si se trata de una herida limpia o de una herida tetanígena. A grandes rasgos nos podemos quedar con que si se trata de una herida limpia, únicamente tenemos que poner una dosis de vacunación y después completar la pauta en caso de que el niño no esté vacunado, que tenga menos de 3 dosis o bien que el estado de vacunación sea desconocido. En caso de que la herida sea tetanígena, es en estos mismos casos, es decir, no vacunado, menos de 3 dosis o estado de vacunación desconocido, donde tendremos que poner una dosis de la vacuna, pero además inmunoglobulina antitetánica. Respecto a la profilaxis antibiótica, pues aunque estas heridas son proclivas a la infección, no está recomendado el uso rutinario de antibióticos. Únicamente se recomienda en casos de heridas con alto riesgo de infección, que son aquellas que podemos ver en la tablita de la derecha, como por ejemplo las mordeduras de gato y mordeduras humanas, mordeduras de perro en pies, manos y cara, heridas punzantes profundas, heridas con aplastamiento, heridas con edema o bien pacientes que tengan enfermedades subyacentes que les hagan más proclives a desarrollar infecciones, como por ejemplo inmunocomprometidos, pacientes con enfermedad hepática crónica o bien pacientes con riesgo de endocarditis. Por lo general, lo que se suele recomendar es un antibiótico de amplio espectro, como la amoxicilina clavulánico, a iniciar en las primeras 8-12 horas y durante 3-5 días. Y respecto a la profilaxis antirrábica, simplemente decir que en caso de mordedura por animal confirmado, evidentemente hay que hacer inmunoprofilaxis, también en caso de mordedura por murciélago, y en caso de mordedura por perro o gato doméstico que estén sanos o que estén bien vacunados, no tenemos que hacer nada, salvo que en los 14 días posteriores a la mordedura el animal muestre algún cambio. Y ya por último vamos a hablar sobre las quemaduras.
Son la segunda causa de muerte antes de los 4 años y la tercera hasta los 14 años. Las quemaduras más frecuentes son las de origen térmico, fundamentalmente las escaldaduras, que son quemaduras por líquidos calientes, pero las más graves son las quemaduras por fuego y la lesión por inhalación. Las quemaduras las podemos clasificar en función de su histología o según su extensión. En función de su histología encontramos las quemaduras de primer grado, que son aquellas en las que se afecta la epidermis o quemaduras muy dolorosas, en las que aparece una zona eritematosa. Las de segundo grado son aquellas en las que se afectan epidermis y dermis. A su vez la podemos subclasificar en quemaduras de segundo grado superficiales, que son aquellas en las que aparecen flistenas, y quemaduras de segundo grado profundas, que son aquellas en las que las flistenas ya se han roto. Las de tercer grado son aquellas en las que se afectan epidermis, dermis e hipodermis, y son aquellas en las que aparece un fondo de la quemadura que es blanquecino, son quemaduras indoloras. Y por último lugar ya las quemaduras de cuarto grado, que son aquellas en las que ya se produce afectación del tejido celular subcutáneo, de la fascia, del músculo, del hueso. Y las quemaduras, como hemos dicho, también se pueden clasificar según su extensión. En adultos lo que estamos acostumbrados es a calcular la superficie corporal total según la regla de los 9 de Wallace, que lo que hace es asignarle a cada parte del cuerpo un porcentaje, en lo que le asigna es un 9%, por eso básicamente se llama la regla de los 9. Pero en el caso de los niños sabemos que las proporciones corporales son distintas a las de los adultos, por lo tanto lo que se hace para calcular la superficie corporal total es utilizar la tabla de Lund-Browder que podemos ver abajo a la derecha, que lo que hace es otorgar un porcentaje a cada parte del cuerpo en función de la edad del niño. Y así nos permite hacer un cálculo más preciso de la superficie corporal total afectada. Con respecto al manejo de las quemaduras, tampoco nos vamos a meter mucho ahí, simplemente como todo paciente accidentado, pues estabilización, valoración de la quemadura, mirar el estado vacunal y evidentemente la analgesia. En caso de las quemaduras leves, que son fundamentalmente quemaduras de primer grado, pues tratamiento ambulatorio como es la hidratación. Y en el caso de quemaduras moderadas o críticas, estas ya se benefician tanto de tratamiento ambulatorio como tratamiento hospitalario. Sobre todo tener en cuenta que las quemaduras críticas se tienen que ver en una unidad de quemado. Simplemente decir que en caso de que las quemaduras comprometan la vía aérea o la circulación, pues habrá que hacer una escarotomía o bien una fasciotomía en caso de que se produzca un síndrome compartimental. Y ya simplemente conocer el manejo en otros tipos de quemaduras. En el caso de las quemaduras químicas, tenemos que irrigar con abundante agua durante al menos 30 minutos, excepto en las que están producidas por cal viva, que estas no se deben lavar. En caso de quemaduras eléctricas, muy importante buscar los orificios de entrada y de salida y realizar un electrocardiograma y determinaciones de CPK y mioglobina, porque las quemaduras eléctricas pueden ser muy engañosas porque el daño muscular profundo es mucho mayor del que se espera por la afectación cutánea. Y por último, las quemaduras por frío, sumergir el área afectada en agua a 37 grados en periodos de 20 minutos, ya que a veces las lesiones son menores una vez que se ha recuperado la temperatura normal. Y ahora doy paso a Lola, que continuará hablando de otros tipos de accidentes. Bueno, pues yo voy a hablar primero de la ingesta y aspiración de cuerpos extraños. Para comenzar, un poco de epidemiología. Actualmente la segunda causa de endoscopio urgente es la edad pediátrica, corresponde al 80% de las ingestas. La mayor incidencia es entre los 6 meses y los 3 años. Los cuerpos extraños más ingeridos suelen ser monedas, juguetes y pilas. Y bueno, pues un 20% requieren endoscopia y solo un 1% cirugía. La clínica dependerá de la localización y de la existencia o no de complicaciones. Si el cuerpo extraño está en el esófago, suele dar una clínica más florida, con disfagia, cialorrea, dolor retroesternal o síntomas respiratorios. Mientras que si el cuerpo extraño se localiza en estómago o intestino delgado, suelen ser asintomáticos o dar una clínica más leve, con dolor abdominal, vómitos y en casos más graves hematemesis. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, pues es importante una correcta anamnesis con el familiar del paciente o el acompañante adulto que acude a urgencias con el niño, una correcta exploración física para ver pues si hay crepitación, si hay obstrucción de la vía aérea, etcétera, y las pruebas complementarias. Generalmente se hace una radiografía de tórax y una radiografía de abdomen.
¿Por qué? Pues para localizar dónde está el cuerpo extraño. En el caso de estar en esófago o en estómago, si tiene síntomas hay que hacer una extracción endoscópica, mientras que si no tiene síntomas, en caso de esófago hay que hacer una radiografía de control a las 24 horas, pero en el caso del estómago a las 3 o 4 semanas, siempre que no tenga síntomas. Si hablamos de que el cuerpo extraño está en el intestino delgado o colon, si tiene síntomas hay que extraer mediante cirugía y si no, pues se mantiene en observación. Hay un caso especial que son las piedras de botón, porque cuando se localizan en el esófago requieren una extracción endoscópica urgente, tengan o no tengan síntomas. ¿Por qué? Porque hay riesgo de erosión y perforación de la mucosa gástrica por necrosis tisular. Ahora vamos a hablar de la aspiración de cuerpo extraño. La aspiración de cuerpo extraño puede constituir una situación de emergencia porque se obstruye el flujo de la vía aérea. La localización principal es en el bronquio principal derecho. Suelen ser niños menores de 5 años, sobre todo menores de 2 años, y luego hay un pico a los 11 años, que suelen ser niños en edad escolar. Lo más frecuente es que sean frutos secos y semillas, y la clínica pues dependerá de la naturaleza del objeto, si obstruye o no la vía aérea, de la edad del paciente y del tiempo de la aspiración. Así, la localización en laringe suelen ser cuerpos extraños picudos y en niños menores de 1 año. En la tráquea suelen ser niños con patología previa, con tos, estridor y sofocación, o en bronquios, que es lo más frecuente, tos y sibilancias. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, pues si son necesarias habrá que hacer una maniobra de RCP y luego, pues como hemos dicho antes, una correcta anamnesis, una correcta exploración física y unas radiografías de tórax en inspiración y expiración. Si hay una historia compatible, hay que hacer, y hay una historia clínica compatible, hay que hacer una broncoscopia para extraer el cuerpo extraño. Hay otros casos pues que hay una obstrucción de la vía aérea y hay que hacer la maniobra de Gemini, que aquí explicamos, ya sea en niños menores de 1 año o en niños mayores de 1 año, mediante estas imágenes, cómo se debe hacer esta maniobra. Hay que colocarse detrás del niño, rodear la cintura con los brazos y, bueno, en caso de niños mayores de 1 año, puedes hacer una fuerte presión hacia adentro y hacia arriba para desplazar el diafragma y así aumenta la presión en el tórax y hacer que al salir aire de los pulmones arrastre el cuerpo extraño. Después de cada maniobra hay que comprobar si el cuerpo extraño ha salido o no y solo se debe extraer los que estén visibles y sea fácil su extracción. Mientras que cuando son niños menores de 1 año se hace mediante unos golpes en la espalda.